Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al portal del Villegas. Vamos a partir con Carlos Montes, del Partido Socialista, que estuvo presidiendo en el Congreso la Cámara y se termina su periodo, va a entrar otra persona, creo que el señor Quintana, y hizo una serie de declaraciones, un poco resumiendo lo que fue a su juicio su mandato, las cosas que han ocurrido, la relación con el Ejecutivo. Él dice que siempre el Ejecutivo ha encontrado, digamos, las posturas y actitudes correctas en el Congreso para votar las leyes, etcétera. Pero yendo a lo proyectivo, a lo para adelante, dice, llama a la oposición a sintonizar con la ciudadanía. Lo cual significa, por supuesto, que a juicio de Montes, la oposición no está sintonizada con la ciudadanía, cosa que resulta bastante claro porque si uno hace una lista de las cosas que preocupan a la gente, siempre en primero, segundo lugar el tema de la delincuencia, cosas como esa, temas de la vida diaria, temas del trajín ciudadano, están bastante lejos del tipo de cosas que están preocupando siempre a los políticos, en este caso de oposición, los políticos que no están en el gobierno. Las oposiciones siempre están más preocupadas del tema del poder, el viejo tema del poder. Primero Fernando el poder, como me decía este viejo dirigente socialista que he citado tantas y tantas veces. Agregó que la actividad política se ha vuelto, lo estoy citando textual, se ha vuelto intrascendente frente a demandas complejas, ha perdido efectividad y legitimidad. Aquí tengo una seria diferencia con el señor Montes. Está equivocado, creo. No puede ser intrascendente una actividad que produce efectos importantes en la marcha de un país. Intrascendente es si, qué sé yo mañana me viene un ataque de locura y decido ir a un gimnasio. ¿A quién le importa el país eso? Intrascendentes son las conductas particulares que nosotros en nuestra vida llevamos a cabo, no trascienden de nuestro ámbito familiar. Lo que haga o lo que no haga los políticos es súper trascendente. Lo que hagan tiene efecto, lo que no hagan también. Por ejemplo, si el Congreso decide ni siquiera discutir la ley tributaria que implantó el gobierno anterior, eso va a tener efecto. Va a significar que las condiciones en que tienen que trabajar las empresas van a seguir siendo las mismas con los efectos que eso tenga. Ustedes valoran si son buenos o malos, yo creo simplemente los números, los malditos números para algunos, y ahí se llega a alguna conclusión. Así que yo creo que es trascendente porque produce efectos. Y por lo mismo tampoco es que haya perdido efectividad. Ha perdido efectividad solo si lo miramos desde el punto de vista otra vez ciudadano, que es precisamente el punto de vista que los políticos nunca ven, salvo cuando lo discursean para una campaña electoral. Ha producido efectividad por lo mismo que es trascendente, porque produce efectos el hacer o el no hacer, el hacer bien o el hacer mal, incluso el no hacer nada, produce efectos. La actividad política es esencial. Ahí se dictan las leyes que a su vez generan condiciones, que a su vez enmarcan la acción nuestra, la acción humana dentro de ciertos parámetros que van a tener resultados buenos, malos, mediocres, etc. En lo que sí estoy de acuerdo con Carlos Montes es que ha perdido legitimidad. Y la ha perdido en parte por los dos puntos anteriores, porque la trascendencia y la efectividad del Congreso ha sido negativa en general. Independientemente de quién esté gobernando, independientemente que sus proyectos de ley sean un catálogo de errores, las cosas se tienen que discutir en el Senado, en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, la ley tributaria. Independientemente de lo mismo, todos los proyectos se tienen que discutir conforme a su mérito, no conforme a quien los propuso. Pero la oposición no tiene ese criterio. Algunos políticos aislados, incluso en algunos momentos alguna u otra colectividad, me parece que la Democracia Cristiana y el Partido Radical, han dicho que van a examinar las cosas de acuerdo a su mérito y cuál ha sido la consecuencia del resto de la oposición. Los han crucificado, están cogobernando, se están emplazando al gobierno.
Para la mayor parte de la oposición, la parte más radical de la oposición, el tema no es si algo es bueno o malo para el país, sino que si es bueno o malo para ellos y por lo tanto si es bueno o malo para el gobierno. Es una guerra que tienen con el gobierno y les importa un carajo lo que le pase al país. Entonces los proyectos da lo mismo, son buenos o malos, son del gobierno. Así que ¿cómo se le ocurre, compañero, ir a mirarlo siquiera? Hay que oponerse, no hay que legislar, hay que decir que no. Bueno, con ese tipo de conducta, efectivamente, la política chilena, que ya ha sido vista con sospecha y con desdén y con desprecio hace mucho tiempo, ahora ha llegado a un fondo de legitimidad, como lo manifiestan todas las encuestas que hacen las empresas, los encuestólogos, respecto a la credibilidad, el prestigio, etcétera, de personas, instituciones, y el Congreso está en el fondo de la tabla. Y con toda razón, se lo merecen. Se lo merecen. Así es que sí, ha perdido efectividad, ha perdido legitimidad, porque desgraciadamente tiene efectividad en producir malos efectos, señor Monte. Y usted mismo en algún momento, señor Monte, ha sido bastante obstaculizador de cosas. Ha estado... Uno ve, yo conozco a algunas de las personas, yo conozco al señor Monte, alguna vez he estado con él incluso en un almuerzo, no es mucho, pero algo. Conozco muy bien a Alejandro Guillé, conozco a varias de esta gente, estas personas. Y uno ha observado que en la medida en que están insertos en una colectividad política que se encuentra a su vez en ciertas condiciones, en este caso sin poder, en el gobierno, cómo cambian estas personas, cómo se van poniendo más fanáticos, cómo se van poniendo más beatos. En otras palabras, perdónenme, cómo se van poniendo más huevones, cómo se van encerrando y están todo el tiempo, en vez de, es como esos tipos de las barras bravas que en vez de mirar el partido, le dan la espalda al partido y están mirando al resto de la barra, a ver qué hace la barra, a ver qué dice la barra, a ver qué grita la barra. Y en este caso lo mismo. En vez de estar pensando en el país, están pensando en qué piensan de mí los demás, de mi referente, de mi colectividad, de mi mundito donde yo vivo. Antes de continuar, estimados amigos, les recuerdo una cosa súper importante para... Vayan preparándose ya para el fin de semana. Con vinos como este, de la viña del vino personalizado, una de las viñas pequeñas de excelencia que hay en Chile. Al punto, se los conté el año pasado, que un reportaje me parece que de uno de estos canales tipo Discovery Channel que están haciendo en Chile, ya lo deben haber terminado, sobre esta industria, las viñas en Chile. Hicieron el reportaje apoyándose en esta viña. Por algo será. Los vinos son exquisitos y están personalizados en el sentido que todo lo que es papelería, el membrete, el nombre de la viña, usted lo decide. Puede con eso hacer bromas, hacer cosas simpáticas. Si le va a regalar a un Eugenio, le pone San Eugenio reservado y le inventa el mono que quiere, un dibujo suyo o algo sacado del internet, lo que se le dé la real gana. Y lo mismo con el texto que viene atrás, ¿no es cierto? Todo esto, las botellas de vino vienen con un texto. Entonces, usted lo personaliza. Esto es ideal, por ejemplo, para un almuerzo de una corporación, de una empresa, unos almuerzos para los clientes, qué sé yo. Y imagínense, cada comensal recibiendo una botella con su nombre. Bonito, ¿no es cierto? En vez del lapicero de plástico o otra unidad USB que uno no sabe a dónde metérsela. Una botella de vino personalizado, estimados amigos, los datos están a mi izquierda. Pónganse en contacto con Vino Personalizado. Las botellas, el vino no es inalcanzable financieramente, ni mucho menos. No todas vienen así, ¿eh? Este es uno de los ejemplares que vienen en este puzzle de madera que todavía no resuelvo ni resolveré jamás. Son muy accesibles, el vino les llega ahí donde usted lo pida, a su casa, por ejemplo, y son exquisitos. Se lo digo, ¿por qué creen que les muestro siempre la misma botella? Porque las otras botellas ya me las fusilé. Y les recuerdo además, estimados... No, se los voy a recordar en unos minutos más. Vamos a continuar con política nacional, a propósito de cosas pequeñas, de cosas que no son mirar a la cancha, el partido que se juega en las casas, en la vida, en las empresas, en las calles de Chile, mirándose unos a otros autorreferentes esta gente del Congreso. Bueno, la Comisión de Ética le castigó a Boric.
¿Se acuerdan? Porque Boris se puso esa camiseta donde aparecía Jaime Guzmán acribillado a balazos. Una cosa, fue un escándalo que duró unos cuantos días. Entonces lo castigaron. ¡Ay, qué horror, qué horror! Con el 5% su sueldo. Yo propongo una colecta nacional para apoyarlo en este momento de quebranto moral y financiero a Boric. 5%, o sea, 330.000 pesos. Y una amonestación, que no sé en qué consisten, ¿no? No creo que sea como en el colegio antes, que a uno lo ponían en un rincón, así, mirando la espalda. No, nos lo llaman inspectoría, ¿no? Una amonestación y el 5% de su sueldo, un golpe tremendo. Ahora, el diputado, es diputado, ¿no? Coloma, de la UDI, dijo que le parecía poca cosa, que le esperaba más, que era un castigo, quizás esperaba más plata, dijo, habló de 15%. O sea, todo esto se dirime con porcentaje. Los insultos o los maltratos a muertos o vivos se pagan con este duro golpe a las finanzas personales. A mí me parece que todo esto es una pendejada, perdónenme, el pedir más o el pedir menos, qué sé yo. No, me parece que yo ya di mi juicio en su momento, no, yo creo que estoy en la razón, que lo que hizo Boris fue una tontería. Pero eso es todo, no es como palmar tanta tormenta con esa cuestión. Me parece exagerado, ¿no? Me parece que es caer en el talibanismo, ¿no es cierto? Caer en las exageraciones, andarnos mirando unos a otros a ver qué dijimos. Bueno, eso ya se impuso ese clima en Chile, lamentablemente. Todo ya no se puede hablar. Incluso si uno es rector de una universidad o decano y dice una frase que sin ningún garabato, sin nada, pero que no está en el clima políticamente correcto, entonces le llueve caca a esa persona. Todos tenemos que andar así, permiso, y con las manitos así, no vaya a ser que crean que uno está en una actitud agresiva. Entonces, esto de que es muy poco, el 5% debía haber sido el 15%, en vez de amonestarlo deberían haberle dado una patada en el popó, no, me parece. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo todos los chilenos que no estamos en el Congreso y por lo tanto no estamos, digamos, contaminados por esa atmósfera de necedad, de bajar un poco los decibeles, ¿no es cierto? Bajar un poco la intensidad a nuestros puntos de vista, mirar las cosas con un poquito más de indiferencia, mirarlas con un poquito más de ecuanimidad, no darnos tanta importancia en lo que pensamos, no andar siempre con el ceño fruncido midiendo lo que dicen y lo que hacen los demás. Esa atmósfera de conventillo, tan pesada, tan desagradable, porque a lo mejor algunos gozan formando parte de una horda linchadora, pero piensen en esas personas que el día de mañana los van a linchar a ellos. O sea, es una cuestión de matemática. Tarde o temprano le toca, ¿no es cierto? Así es que yo sugiero, estimados amigos, usted mismo, usted a lo mejor tiene puntos de vista muy furibundos contra la gente izquierda, porque no creo que sean muchos de izquierda los que están viendo este programa, pero si hay algunos, les digo también que no tengo esa mirada tan furibunda contra la derecha. Bajemos los decibeles, miremos con un poquito más de indiferencia nuestras propias posturas, mirémonos con un poquito más de desprecio. Hagamos eso. Una cosa importante e interesante para la marcha del país, la voy a ver de inmediato, pero antes voy a considerar uno de mis sponsors, que es Controller, una empresa formada por expertos en el campo de auditorías, contabilidad, administración, que han trabajado más de 20 años en grandes empresas nacionales e internacionales, y en este caso decidieron formar su propia empresa, que es Controller, para darle ese servicio a empresas más pequeñas, medianas para tirando más chicas, a emprendedores que están empezando, y quitarle este peso de encima, que es la administración contable, el análisis de auditoría, la administración, los pagos de impuestos, los pagos de esto, lo demás allá, que es realmente un cacho para las empresas, especialmente para los que están empezando. Entonces, esta empresa Controller le ofrece a usted, partiendo con una evaluación general de sus procesos administrativos para ver cómo optimizarlo gratis, y después usted toma el plan que quiera. Hay planes para emprendedores, gente que recién está empezando y que tiene que preocuparse principalmente de su producto
y no de la administración. Y hay 2 UF mensuales. Hay plan básico, intermedio, full, gran empresa, distintos precios, todos totalmente accesibles. Y los servicios, vuelvo a insistir, contabilidad, auditoría, impuestos, asesoría en gestión de procesos, todo lo que tiene que ver con ese engorroso elemento que es la administración de los números en una empresa. Controller, ustedes están viendo los datos a mi izquierda de cómo contactarse con esta empresa. Obviamente es controller.cl. Hay también un contacto por mail, contacto@controller, etcétera, etcétera, lo mismo. Así es que ahí tienen ustedes una manera de resolver el tema administrativo de su empresa sin mayores problemas. Y finalmente no olviden la cuestión de las joyas que entrega Boumex, una empresa que ofrece los mejores diseños de joyas hechos con los metales preciosos, oro, plata, piedras preciosas, pero con diseños únicos. La línea Bohem, por ejemplo, que viene del sur de España, diseños que usted no ha visto en ninguna otra parte y no va a ver en ninguna otra parte. Así que ya sabe, boumex.com. Hay además fuertes descuentos que vale la pena que usted considere. Y pasemos a otro tema ahora, vinculado con las cotizaciones con las cuales financiamos nuestra futura jubilación. Como ustedes saben, ahora es el 10% personal, se subiría, estos son temas que se discuten, al 14% con el 4% adicional a cargo del empleador. O sea, usted sigue con el mismo 10%. Hay algunos especialistas que consideran que todavía sería mejor el 16, incluso el 18, pero para no perturbar demasiado el mercado de trabajo, se partiría con un 14, luego con el tiempo se iría gradualmente subiendo un poco más, hasta llegar probablemente al 18, que es más o menos como son las cotizaciones en otras partes del mundo, si esto no es nada en el otro mundo. Acá estamos muy bajos y el resultado ya lo conocemos. Malas pensiones o pensiones ahí a medio morir saltando. Y especialmente si usted es una persona que ha dejado de cotizar por mucho tiempo, no cotizó nunca, o qué sé yo, quiso que le pagaran ahorrándose la cotización, como yo conozco tanta gente que hace eso. Bueno, después se encuentran con el pastel de que la jubilación que tienen es pésima y reclaman y culpan al sistema. Culpan a las AFP. Andan buscando a quién matar, cuando en definitiva tiene que ver con que se cotiza poco, y a veces se cotiza, no solamente se cotiza poco porcentaje, sino que se cotiza poco tiempo. Entonces, es bueno ya tomar el toro por las astas y comenzar a tomar la medida de subir estas cotizaciones para que la gente tenga en su momento una pensión muy decente. Parecerá poca cosa del 10 al 4 o del 14 al 16, pero fíjense ustedes que aquí funciona el milagro matemático que se llama el interés compuesto. Con el tiempo, a lo largo de los años, las inversiones que se hacen no con 10, sino que con 12, con 13, 14 o 15 hacen una diferencia enorme al final. Se va acumulando y se acumula cada vez más rápido, es como la caída de los cuerpos, cada vez más rápido. Así es que es una buena noticia, yo creo. En esto me parece que hay cierta transversalidad, no creo que haya muchas discusiones sobre la necesidad de subir las cotizaciones. Puede parecer un poquitito, habría podido parecer un poquitito difícil hacerlo si la cotización hubiera estado a cargo del empleado. Pero en tanto esté en manos del empleador, parece que todo el mundo, digamos, se queda tranquilo. Además, el sector empresarial no está en contra de esto. Ayer estuve viendo la declaración de uno o dos dirigentes importantes y miraron con buenos ojos esto. Saben que en definitiva el sistema económico que tenemos depende que las instituciones funcionen de tal manera que todo el mundo esté relativamente satisfecho. Si hay problemas de insatisfacciones, por ejemplo por pensiones muy bajas y cosas como esa, entonces eso es malo para el sistema. En cuanto a Venezuela, la señora Bachelet dice que finalmente va a ir a Venezuela, pero antes de ir, va a ir una misión a ver si se cumplen las condiciones para hacer ese viaje. ¿Cuáles son esas condiciones? Dice, poder reunirme con cualquiera persona con quien quiera reunirme. Lo cual suena bastante razonable y plausible. Evidentemente una visita en que no la dejaran ir a ninguna parte sería quizás poco productiva, pero por otro lado,
Si yo soy inspector de derechos humanos y voy a un país y no me dejan reunirme con quien quiero, ya eso es una información sobre la situación de derechos humanos. No me están dejando hablar con estas personas, por algo será. Yo creo que debió haber ido antes ya. ¿Para qué? Si no la dejaban, se constituyera en otro hecho relevante para su información sobre derechos humanos. Ir cuando ya puede hablar con cualquiera, ok, pero suena como que el gobierno que me va a recibir para hacer la inspección arregló las cosas de tal forma, aunque es medio difícil que Maduro pueda arreglar nada ya a esta altura, pero en fin, va a ir por lo menos. Y finalmente, sobre el mismo tema de Bachelet, el señor Heraldo Muñoz, que fue canciller, refiriéndose a esta señora Bachelet, dijo que no se le puede exigir a la señora Bachelet una actitud de dirigente política, y después agregó incluso de activista política. Yo creo que ahí, en esa materia, Heraldo está bastante equivocado, porque aquí nadie le ha estado pidiendo a Michelle Bachelet que actúe como dirigente política y mucho menos como activista político. Le estaban pidiendo que actuara como alta comisionada de los derechos humanos. Eso es todo. Y no se lo está pidiendo solamente los políticos chilenos, Piñera, que tienen una obsesión con Piñera, Heraldo, sino que se lo está pidiendo todos los países sudamericanos. Así que parece que están todos obsesionados en América Latina, todo el planeta obsesionado con la señora Bachelet. No. Aquí se trata de que parecía, y a mí me sigue pareciendo, que las declaraciones que ha hecho sobre Venezuela ayer y que yo comenté acá, y este anuncio de la comisión que va primero a ver si están las condiciones dadas, si va a estar bueno, todo preparado, es no cumplir adecuadamente el rol. O sea, aquí no se le pide que sea activista. Creo que Heraldo pone las cosas exageradas. Eso es lo que los gringos llaman erigir un mono de paja para después echarlo abajo fácilmente. Claro que es fácil echar abajo ese mono de paja, decir, están pidiendo que sea activista, no puede ser activista, ella es una funcionaria internacional. Claro, pero pequeño detalle, nadie le pidió que fuera activista, nadie le pidió que fuera dirigente, le pidieron que fuera. No le pidieron una determinada declaración tampoco. Eso habría sido lo que se le pide a un dirigente. Diga, compañero, algo en contra o algo a favor. Aquí se le pedía que fuera, nada más. Así es que me parece que las declaraciones de Heraldo, una vez más, lamentablemente, Heraldo, usted está, de algún modo, está fuera de sintonía. Recuérdese lo que dijo su compañero Carlos Montes. Hay que entrar en sintonía con la gente. Primera consejo para entrar en sintonía: usar esa facultad que ustedes ya perdieron hace rato, que se llama sentido común. O sea, la inteligencia normal, que sabe sumar 2 más 2, que se sabe hasta la tabla del 6 más o menos, que mira el mundo tal como es, ¿no? Que no se confunde tan fácil. Segunda cosa, estimado amigo, pensar primero en los problemas del país, después pensar en los problemas del poder. Primero el tema del poder, que decía Ramón Silva, a lo mejor podría todavía ser válido en una elección universitaria, pero ni siquiera ahí. No cuando se trata de un país. Y hoy día entonces, por varias razones, voy a hacer un poquito más corta esta emisión. Creo que llevamos 25 o 26 minutos, pero tengo que hacerlo, tengo que cortar ahora por razones técnicas. Así es que nos estamos viendo mañana. Muchas gracias.